Estimados, buen día todavía. ¿Cómo están? ¿Alguno que me pueda dar feedback, por favor? De que si tengo pantalla, video y eso. ¿Se Se escucha escucha, todo? profe. Se ve. Súper. Hola, profe, buenas tardes. Hola, buenas. Súper. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale, voy a hacer literalmente no me voy a pasar de 10 minutos, menos de 10 minutos en resolver la prueba, básicamente hacer algunos comentarios de la prueba. Eh, y después vamos a retomar para comenzar con el capítulo de programación entera. Cierre de redes, que me queda un modelo más, y después con programación entera. ¿Ya? Entonces, vamos, ahí admití a los que me habían pedido, y primero con comentarios y resolución, no puedo rayar, ahí, respecto de la prueba 1. Bueno, la prueba tenía, no me acuerdo en qué orden estaba, si el modelo o no primero, pero pongamos al modelo primero. El modelo era el siguiente. Tenían unos orígenes que eran los puntos, unos puntos de cuadrillas donde las personas sacaban guindas o fresas, ya no me acuerdo qué era. En realidad esto, les comento, no es que es un modelo bastante clásico, pero me inspiré en un proyecto que hice de una cooperativa agrícola donde era de frambuesa. Lo hice el año pasado, antepasado ya, para que sepan, ¿ya? Y de hecho hay una memoria de esto, pero este es un modelo ultra simplificado. Y entonces, donde ustedes tenían en cada cuadrilla, podía hacer una extracción de A sub i kilos, a lo máximo, ¿ya? Y ustedes podrían llevar debían llevar lo que querían extraer hasta unos puntos de acopio, ya que básicamente son unos galpones con un techito bastante, digamos, en sembradíos que no son muy tecnificados, digamos, porque a veces que son máquinas que hacen la cosecha, digamos. Pero en general, si son personas, son unos techitos donde hay unos coolers abajo donde van dejando lo que van sacando, ¿ya? Eh, esto, eh, Estos son puntos de acopio y se va dejando ahí, y lo que se le agregaba era que había un reefer o un contenedor, básicamente, con un poquito de alimentación para tener temperatura un poquito más baja, en el cual tenían que llenar, que eran de kilos, los cuales tenían que abastecer. De estos puntos de acopio, pasaba un tractor por el campo, por unos caminos que habían, asumían que el tractor tenía capacidad infinita y que ustedes podían entonces llevar eso a este punto que le voy a llamar R por referencia. ¿Ya? Conocían los costos de ir desde el punto de extracción I, o de la cuadrilla I, hacia el punto de acopio J, y conocían los costos de llevar del punto J hacia el R, que le voy a poner J porque todos van al R, así que hacia el reefer, digamos, así que se llama KJ. ¿Ya? Esos eran los costos. Tenían una consideración adicional, que en esta zona, en cada uno de los puntos de acopio, tenían unas capacidades, ¿ya? Y estas capacidades se llamaban CapJ. Hay Yo diría que la forma de solucionar este problema, siempre hay más de una, pero la forma en que fuera, tal como decía el enunciado, lineal y continua, era única, ¿ya? Era, independientemente del nombre que ustedes le hayan puesto a la variable de decisión. Había una variante nomás que podía hacer que usaran o no usaran una variable auxiliar para estos flujos que están acá, y para estos flujos que están acá. Entonces yo la voy a hacer con variable auxiliar, pero la variable auxiliar, tal como ustedes van a ver, ustedes la pueden simplemente reemplazar, porque es una variable auxiliar y el modelo es equivalente. Esto lo van a saber, por supuesto, los ayudantes para cuando ustedes hagan la corrección, y que si es que no lo consideran bien, ustedes se lo indiquen y tengan ahí feedback con ellos cuando hagan las correcciones, si es que aplica, pero ellos van a saber, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Por supuesto, la variable de decisión principal es cuánto yo saco desde el punto de extracción y llevo hacia el punto de acopio J, en kilos. ¿Cuánto saco? Eso es. Y ese valor es un valor que es simplemente un real positivo. ¿Ok? ¿Qué es lo que conocían? Conocían que tenían los costos. Entonces ya la función objetivo, y voy a dejar un espacio justo
Voy a dejar un espacio justo. Bueno, ya no necesitan ver la figura. Uno tuvo tanto rato pensando en la cuestión, ustedes resolviendo y yo pensándolo, digamos, que me acuerdo del mono. Pero uno empieza a pensar, bueno, ¿cuál es la minimización? Va a ser la minimización de costos mi objetivo, ¿ok? Entonces tengo que pasar por de todos los orígenes, desde los puntos de extracción, hacia todos los destinos, y tengo que minimizar los costos de ese transporte. Pero me quedo corto, porque tengo que saber cuánto voy a pagar por lo que se lleva el tractor desde los puntos de acopio. Entonces, ¿dónde yo podía definir una variable auxiliar? Podía yo definir una variable auxiliar de la cantidad I sub j que yo dejo en los puntos de acopio. Que se podía entender así como yo dejo en los puntos de acopio o que yo envío desde los puntos de acopio hacia el reefer. ¿Ya? Voy a explicar eso que acabo de decir porque esas dos cosas son equivalentes. En una de las salas, de hecho lo digo al tiro, en una de las salas, no me acuerdo cuál, me preguntaron, profesor, ¿tienes que dejar algo, es posible dejar algo en los puntos de acopio? Yo, en forma, a propósito, le respondí que no, que lo pusiera a propósito. Una forma de haberle respondido, pero en clase le hubiera respondido así, no en una prueba, hubiera sido, yo le hubiera preguntado de vuelta, ¿dejarías tú algo en los puntos de acopio? Es decir, ¿dejarías tú guindas que se pudrieran en los puntos de acopio? La respuesta es no, ¿ya? Entonces, cuando me hicieron esa pregunta, yo le hubiera hecho en clase, para alentar el diálogo, le hubiera hecho esa pregunta de vuelta. Entonces, la respuesta es que el modelo, dado que está minimizando costos, nunca va a poner esa situación. Pero yo le dije, ponlo como restricción para que se asegurara, para asegurarme de que escribiera bien su respuesta. ¿Ok? Después de eso, entonces si nosotros tenemos esto, nos vamos a enfrentar en otro conjunto de costos, entonces, que va a ir desde J hasta M, donde yo por cada vez que yo llevo desde el punto de acopio al reefer, voy a estar pagando ese IJ. ¿Qué restricciones hay? También me lo preguntaron en una de las dos salas, no me acuerdo cuál, pero yo le dije, mira, pregúntate qué pasa aquí, pregúntate qué pasa aquí, y pregúntate qué pasa aquí. Y ahí están las tres restricciones. ¿Ya? ¿Qué pasa en el primer lugar? No puedo sacar, no lo voy a escribir, pero ustedes lo debieran haber escrito, pero lo voy a decir en palabras. No puedo sacar más guindas de las que hay en mi paño donde puedo sacar guindas. Es decir, la sumatoria de todo lo que saque en el punto I hacia todos los puntos de acopio J tiene que ser menor o igual que A sub I. Para todo I, de 1 hasta N. Esa era la primera. La segunda era más o menos tricky, pero nada de tricky. Era si es que ustedes usaban o no la variable auxiliar. Si es que usaban la variable auxiliar, ustedes tenían que decir que en ese punto, en el punto de acopio, había una conservación de flujo. Esta conservación de flujo era todos los flujos que entraban hasta un punto de acopio J, ¿ya? Todos tenían que ser igual a lo que se iba al reefer. Es decir, lo que equivale. Y aquí esta era auxiliar. La sumatoria de los X sub I J con I igual 1 hasta N era igual a todo lo que estaba en J, para todos los puntos de acopio. ¿Ok? Ahora, habiendo dicho eso, ustedes ya tienen la relación entre X e Y. Y luego había que cumplir la capacidad, la cual es simplemente, de los puntos de acopio, simplemente que lo que deja en el punto de acopio tiene que ser menor que la capacidad del punto de acopio. Lo que ustedes, si simplemente reemplazan eso, con esta sumatoria, les queda exactamente el mismo modelo. Por eso les digo que el Y es una variable auxiliar. Y si reemplazan el Y aquí, también les queda igual. Y es exactamente el mismo modelo. Así que era posible hacer ese Y, pero podían también obviarlo. Y en tercer lugar, tenían que hacer el abastecimiento de la demanda. El abastecimiento de la demanda se podía hacer con una igualdad, pero idealmente para una mejor formulación, aunque no tiene descuento, digamos, uno pudiera poner un mayor o igual en consideración a que tiene un mínimo. Es decir, que la sumatoria de todos los Y sub J, desde I igual 1 hasta M, debía ser mayor o igual que D, ¿ok? Para abastecer la demanda. Chiquillos, ese era el modelo. Era así de cortito. Espero les haya ido súper bien.
Si no, estudiemos, escríbame, conversemos, pero yo esperaría una media buenísima, ¿ya? Como por las cosas que hicimos en clase y por cómo trabajamos en clase con cosas muy similares, ¿ya? El objetivo de esto era que empiecen a soltar la mano con modelos que, si hubieran estado antes de comenzar introducción a la optimización, no se hubieran imaginado, y si lo ven ahora dicen, no, es fácil, pero hace un año no lo era, ¿ya? Perdón. Esa era la primera pregunta, o la segunda, no me acuerdo, la pregunta del modelo. Y la pregunta número 2 era una pregunta simplemente que acá la voy a comentar, ¿no? Comentarios porque es básicamente de prosa, ¿ya? Entonces la pregunta era, o sea, tenían un modelo de inversiones. Ese modelo de inversiones básicamente tenían unos assets, unas acciones desde menos rentables con poco riesgo hasta más rentables con mucho riesgo. Era básicamente eso. Y les daban una solución donde se maximizaba el retorno promedio del portfolio. El portfolio está compuesto por la proporción de, digamos, de plata que ustedes deciden meter al mercado, y eso se maximizaba, ese rendimiento promedio, se minimizaba la varianza, es decir, la volatilidad que tienen las acciones, que estaba puesto lineal. Esa restricción en realidad es no lineal, es cuadrática, de hecho, porque es una varianza, pero no importa, la dejamos así por simplicidad, para efectos docentes. Y tenía una tercera, que se asume como una restricción entrópica, que tiene que ver con diversificación de la cartera propiamente tal, y que lo expresamos como una suerte de disposición máxima, o el E, que era la cantidad máxima o proporción máxima que estaba el inversionista dispuesto a invertir en un determinado asset. Eso era. Ahora, ¿qué pasa? Cuando ustedes tenían la solución, tenían todo, tenían el modelo, tenían la solución, tenían todo. Entonces, lo único que había que hacer en esa pregunta era analizar. Y el análisis debe haber sido principal. Si no sonó así, chiquillos, me corrigen y me ponen la pregunta y me ponen sus dudas, pero yo debía haber preguntado básicamente, ¿qué pasa si hacen una variación del coeficiente de costos, que en ese caso eran los retornos? La solución, obviamente, tenían leves variaciones en las tablas, pero la solución, obviamente, dependiendo de, repartía aleatoriamente ahí las preguntas, pero eh, era la misma solución que estaba en la tabla. ¿Por qué no variaba? Porque estaba dentro del rango que era posible variar los costos, y no me pasaba ese costo. Entonces era posible variar ese costo en ese rango, y ustedes, en vez de, creo que era un valor de 7 y que se ponía casi en cero, pero no era exactamente cero. Entonces no se alcanzaba a cambiar el vértice y la solución era exactamente la misma, simplemente porque el análisis de sensibilidad así te lo indicaba. Entonces la respuesta era la misma, no era el mismo Z, por supuesto, pero era el mismo X, pero la explicación era lo relevante. ¿Por qué era el mismo X? Bueno, porque el análisis de sensibilidad me indica que me puedo mover en ese rango. Esa es la pregunta más corta. Las otras preguntas muy probablemente iban referidas a recomendaciones de negocio. Una recomendación de negocio era qué es lo que debiera hacer el cliente para maximizar su beneficio, y el punto era que muy probablemente, respecto de los valores de E, y lo obvio, sin acordarme de los números, es que la recomendación que uno le da siempre a la gente que está muy temerosa es que suba su disposición a riesgo en los assets que tienen más retorno, que son los más riesgosos, ¿ya? Y que mire más en el largo plazo. O sea, eso no está en el modelo, no está, digamos, en ese modelo tan simple que les puse, pero en la práctica es eso. ¿Tiene problemas? Por supuesto que tiene problemas, pero en el largo plazo definitivamente es lo mejor, ¿ya? Independientemente de los preconceptos, por eso hay personas que no están dispuestas simplemente a correr tanto riesgo, pero en términos de racionalidad económica es súper irracional no correrlos, a menos que realmente estés muy cerca de, por ejemplo, una jubilación, o de sacar tu plata para hacer algún proyecto por el cual hayas estado ahorrando. Ahí conviene cerrarse al riesgo, pero si no es así, siempre la máxima es irse al de mayor retorno. ¿Ok? Que será lo último. Ahora, se podía ver desde la argumentación de la prueba, se podía ver simplemente porque era el asset que marginalmente te daba un mayor valor, y que era seguramente el más riesgoso, y si lo ordené de menor riesgo a mayor riesgo, debió haber sido el asset N, que no me acuerdo si era 3 o 4 o 5.
¿ya? Así que era ese en consideración a que su precio sombra era el más grande. Básicamente eso. Okay. La otra consideración debe haber sido respecto de la otra restricción, respecto del riesgo, muy probablemente, no sé en qué orden, si las dije al revés, discúlpenme, y esa la hice para que pudieran analizar dos cosas. La primera era que analizaran el lado derecho, o sea, cuánto beneficio les trae aumentar el lado derecho, pero que también se dieran cuenta de una cosa, que también estaba en la tarea, en ninguna de las versiones numéricas, no en todas, que a veces que el margen sea bueno no significa que... ¿Hay una pregunta, Carla? ¿Aló? ¿Se te parece que se te abrió nomás el micrófono? Ya, no hay problema. No hay problema, no te preocupes. Y la respuesta a esa pregunta era básicamente, sí, efectivamente tú vas a ganar plata si es que aumentas el riesgo, la volatilidad del portfolio, pero no puedes aumentar esa era la respuesta, porque el análisis de sensibilidad indica que no alcanzas a llegar por el aumento permitido que estaba ahí en la tabla, no se podía llegar a uno más, a uno extra. Sino que no se, entonces la respuesta era, se puede subir, pero no hasta uno. ¿Ya? Te mejora, pero no hasta uno. Entonces la respuesta era no. Era no, pero había que justificarla. ¿Ya? Así que esa era la prueba. Me demoré 18 minutos, por supuesto estoy comentando, no estoy escribiendo. Estaba diseñada para que era lo que habíamos comentado. Les pido, para no atrasar la clase, que si tienen comentarios y eso, preguntas, más detalle, algunos ya lo han hecho, escríbanme nomás, vamos a tener alguna reunión por Zoom, o si están por acá, yo ando por acá, también podemos juntarnos en persona, y si me da el aforo de la oficina, que no es tan chiquitita, pero alcanzo a tener dos alumnos, y si son más, podemos ir abajo a la cafetería o lo que sea, ¿ya? Así que, pero Zoom abierto, ¿ya? Chiquillo, está fácil esta primera prueba, estuvo fácil esta primera prueba, y la idea es que la hayan encontrado fácil, pero esta prueba, si lo hubieran tenido el semestre pasado, no lo hubieran encontrado fácil, ¿ya? En el de introducción a la optimización. ¿Por qué les pido, por qué quiero que la encuentren fácil? Ese es mi objetivo. Y a ver, perdón, no lo dije mal. Aquellos que no la hayan encontrado fácil, porfa, estudien más, porque de aquí para adelante, vamos. O sea, esta es la base, este análisis, todo esto, ¿ya? Necesitamos todo esto para ir adelante, ¿ya? Así que, porfa, los que no se hayan sentido muy cómodos con la prueba, les pido hacer un esfuerzo más de estudio, más de participación, más de leer antes de las clases, ¿ya? A los que le haya ido bien, nada, van bien, vamos bien, ¿ya? Eso. Una mirada muy diagonal, conversando con los ayudantes, se veían bien las respuestas. Alguna que otra que no le había dado el martillazo al clavo, pero en general estaban bien. Ya. Esperemos las notas, por supuesto. Bueno, ahí está el comentario y el feedback para ustedes de la prueba. Denme ustedes feedback también, chiquillos, con toda confianza, a los que les dé vergüenza, a los que no, lo digan ahora, si les pareció muy fácil, si les pareció difícil, si no les pareció. Abierto el micrófono, les cuento lo que sigue, en cualquier momento si quieren hablar, yo feliz, ¿ya? Ya, pero no la encontraste difícil, pero bien, o la encontraste ya muy fácil, muy fácil. ¿Te hubiera gustado un mayor desafío? Con confianza, Gerardo. Sí, yo también estoy ajustando porque estoy volviendo también a presencial. ¿Ya? ¿Cómo? Perdón, ¿me escucha, profe? Sí, te escucho bien. Sí, perdón, que se me había quedado justo pegado. No, encontré que era lo que había dicho que no iba a preguntar al final. Entonces, como muy de acuerdo a lo que nos había dicho. Ok. ¿Te hubiera gustado más desafiante o no? O sea, alguna cuestión como más a lo que yo voy, no tan estructurada, sino que más abierta, que lo hiciera pensar un poco más y no tan estructurado. Con confianza. ¿O está bien así? Piensa O más en el sea, aprendizaje. Yo sé que cuando uno tiene esa edad está pensando más en pasar el curso rápido. Estoy pensando más en largo plazo para la pega. ¿Te pareció las habilidades que tenías que aprender? Están, así como modelaste y hiciste análisis. ¿O te hubiera gustado ser más sí, creativo? o sea, encuentro que, claro, básicamente como
el modelaje, nada, estaba bien, como súper como concreto y la parte de análisis era como, claro, muy como lo de, claro, uno no era como tanto rollo matemático, sino saber bien qué hacer con los resultados, y eso encuentro que es súper valioso, por decir así. Ya, Eso encuentro que vale, fue súper útil. vale. Gracias, Gerardo. Por supuesto, chiquillos, estoy súper abierto, o sea, gracias porque le gustó, digamos, a Gerardo al menos, pero los que no le gustó, estamos en la universidad, chiquillos. Díganme abiertamente si les da vergüenza por acá, escríbanme y eso, en persona, yo encantado. Tengo que empezar, al igual que ustedes, a balancear de nuevo porque ya me había acostumbrado mucho al en línea y al Canvas y al contra el tiempo y eso, y hay que cambiar ahora porque también hay que dar más espacio para el diálogo y eso, ¿ya? Bueno, de hecho me gustaría también tener clases en persona, pero bueno, dice alguno, dice, también pensó José Ignacio que iba a ser más difícil, y Piero dice, yo tenía miedo para la prueba, pero pensando con lo que dijo ahora, que esta prueba era como para finiquitarla, la encontró bien. Ya, ya, parece que hay un poco, por lo menos con los que están aumentando, está un poco de consenso. Los que no, abierto micrófono por si acaso. Vamos con la materia, sigamos. ¿En qué íbamos? Íbamos en redes y hablamos de grafos, ¿ya? Entonces dijimos que íbamos a hablar de grafos dirigidos y hablamos, no sé con qué letras, pero dijimos, por ejemplo, un grafo estaba compuesto por nodos, esos nodos pudieran tener algunos nombres que se pudieran llamar como cualquier nombre, da lo mismo, y los arcos que tenían una dirección, ¿ya? Retomando, voy a poner acá, retomando para después formalmente ir al flujo de costo mínimo, que es el problema que me convoca. Y uno podía ponerle cualquier nombre digamos, a estos nodos, y también le podía poner cualquier nombre a los arcos, ¿ya? Y esos nombres pueden ser cualquier cosa. Ahora, lo único importante es la estructura algebraica que tiene. Está compuesta por nodos y por arcos. El grafo está compuesto por nodos y por arcos. ¿Cuáles son los nodos? Bueno, los nodos son K, Estrella y Santiago. Y los arcos son eh, ruta alfa, camino 1 y hola. Ese es el nombre, esa es como la estructura, ese es el dibujo. ¿Qué es lo relevante? ¿Qué es la información que debe tener un grafo? La información, como les decía, es el Excel que hay detrás, no necesariamente un Excel, una base de datos, donde ustedes tienen el arco con su correspondiente nombre, el origen, que es el desde, que es donde va la flecha, hacia el hasta, el destino, que es cuando termina la flecha, que es desde y hasta donde va el flujo. ¿Ok? ¿Por qué es importante esa información? Porque, como les contaba, en general, la cardinalidad de la cantidad de nodos al cuadrado, o multiplicado por la cantidad de nodos, suele ser mucho, mucho, mucho mayor que la cardinalidad de los caminos o líneas de transmisión, o fibra óptica, o arcos que hay en las redes. Suele ser así. Entonces, cuando uno tiene la tentación de hacer un modelo muy simplón, como en general está gastando mucha más memoria de la que se necesita, y eso no está bien. Entonces uno puede ocupar esta estructura de arcos y nodos en un grafo, que no son bipartitos, para tener de una mejor interpretación y un mejor uso de la memoria. Porque esto es distinto de hacer una sumatoria, sobre todo los IJ pertenecientes a los arcos, donde los IJ pertenecientes a los arcos son ¿cómo se llama? Desde el desde hasta el hasta, ¿ya? O sea, el IJ es desde hasta, ¿ya? Entonces, esa información, esto ocupa ocupa mucha memoria. Voy a ajustar este lápiz porque me está... Y ahí está más o menos. Ok, entonces, dado que ya tenemos esa estructura de grafo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un modelo genérico.
Un modelo genérico en el cual ahora se parece mucho al de las pruebas y a los grafos bipartitos, pero ahora tenemos un grafo genérico. Un grafo genérico en el que pueden estar conectados todos contra todos y donde los ingresos A, nosotros teníamos, por ejemplo, en el modelo de transporte teníamos lo A sub 1 hasta lo mismo de la prueba, digamos, A sub n, el n del 1 al n, del 1 al m, todos se podían conectar con todos y teníamos unas demandas, de la demanda 1 hasta la demanda n. Ese es el modelo clásico. ¿Okay? ¿Qué es lo que vamos a pensar ahora? ¿Qué es lo que vamos a empezar a pensar ahora? Vamos a extender esto a un mundo en el cual hay un grafo, ¿ya? Un grafo que puede tener múltiples nodos, ¿ya? Conectados entre sí, en cualquier configuración, estoy inventando ahora, en este momento, y los ingresos de oferta o disponibilidad o de guindas o de energía o de cajas o de personas, se dan en cualquiera de los nodos. ¿Ya? No necesariamente hay unos que son de orígenes y adicionalmente, los consumos o las demandas también se dan en cualquiera de los nodos. Esa flecha me quedó mala. Se dan en cualquiera de los nodos. Entonces, cuando eso pasa, uno tiene que hacer, y ocupando la estructura de grafos, uno va a asumir que conoce el grafo. Asumamos que conocemos el grafo. Es un dato. Conocemos el grafo. Conocemos los A sub I. También son un dato. Conocemos los D sub I, que también son un dato. Y los I sub I están definidos para los nodos. También son un dato las demandas, que están definidas también para los nodos. Y cuando estamos en presencia de eso, y si asumimos que conocemos los costos C sub I J, donde ahora este par C sub I J que está acá abajo va a ser un IJ perteneciente a los arcos, donde al arco, en vez de llamarlo por el nombre, lo voy a llamar por su origen destino. ¿Ok? Y con esa información, yo puedo construir mi modelo. ¿Cómo se hace? El modelo ahora va a ser una minimización sobre el costo de los arcos. ¿Ya? Del C sub IJ, que es un arco, por el X sub IJ, que es el flujo que va desde X, desde Y hasta el nodo J. Y ahí yo minimizo los costos totales. ¿Qué es lo que debo hacer también? Debo reconocer que estoy minimizando sobre ese vector. Y acá es donde entra, voy a hacer una nubecita para acá, donde entra el análisis de un nodo genérico Y, donde ustedes van a tener flujos que entran a ese nodo y flujos que salen de ese nodo. Los flujos que entran a ese nodo es la sumatoria de todos los flujos, y lo voy a poner así porque tengo que explicarlo, flujos que entran hasta ahí. Y esta es la sumatoria de todos los flujos que salen desde ahí. Adicionalmente, yo voy a tener algunas producciones en I, la producción en I, y también voy a tener la demanda en I. Y ahora voy a poner un ejemplo y les pido por 2 segundos un poquito de participación. Hagamos el siguiente ejemplo con energía, siempre lo hago con energía. Hagamos el siguiente ejemplo. Supongamos que estamos en Santiago, hay una estación eléctrica que se llama Nueva Renca, el consumo de energía de Santiago es 300, por decir un número, 300 lo que sea, y en la producción de esa central eléctrica es 100. O sea, Santiago tiene 300, consume 300, y la producción de esa central es de 100. O sea, alcanza a abastecer un tercio de Santiago. Una pregunta, si es que yo, solo con lógica de costo, ¿ya? Si es que yo tengo que abastecer a Santiago, ¿tiene algún sentido que yo exporte la energía de Renca a otra ciudad que no sea Santiago?
¿Sí, no y por qué? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se entiende lo que dije? Porfa, ahí, participación. ¿Tiene sentido de que si la producción es menor que la demanda del nodo, yo exporte producción de ese nodo? No tiene sentido. ¿Por qué? O sea, la producción era menor a la demanda, ¿cierto? La Eso me producción dice. es menor que la demanda, sí. O sea, lo principal es tratar de abastecer la demanda, yo creo, del lugar que está más cerca, por decirlo así. Está, claro, ahí está la clave. La segunda, gracias Gerardo. La clave está en la segunda frase, en el que está más cerca. Y lo que está detrás de esa frase es que no tiene sentido incurrir en un costo C sub J para sacar la energía de ahí, para sacar las cajas de ahí, para sacar las quintas de ahí, para sacar los megabytes de ahí, porque te cuesta caro sacarlo de ahí porque hay un costo C sub J, ¿ya? Pero o sea, no pero. Es decir, mejor, lo que te importa realmente es la diferencia entre la demanda y la oferta. Y eso te va a decir cuánto realmente vas a necesitar importar o cuánto vas a tener disponible para exportar. ¿Ok? Entonces, lo que importa es la diferencia entre la oferta y la demanda. Eso, habiendo dicho eso, vamos entonces al análisis de conservación de flujo y la explicación de estas dos sumatorias, que son esta nubecita que está acá, que las voy a hacer ya en el modelo. De hecho, lo voy a hacer aquí al lado primero para después poner el modelo, la voy a poner en otro colorcito para poner la versión en forma estándar, digamos, en problema de programación en forma estándar. Entonces, ¿qué es la sumatoria de lo que entra? La sumatoria de lo que entra, uno debiera decir, bueno, si es que va entrando hacia el nodo I, debe venir de algún nodo J para entrar al nodo I. O sea, va de J a I. Ok, eso es lo que entra ahí. Estamos bien. Ahora, ¿por cuál es J? Bueno, tiene que ser sobre aquellos J que pertenecen a un cierto conjunto de nodos que estén conectados ahí, donde I sea el destino, el hasta. Pero esa información yo la tengo desde los arcos. ¿Ok? Entonces ustedes pueden decir que se trata de una... Voy a agrandar un poquito para poder escribir. Para poder escribir con más confianza acá. No. Control Z. Se trata de un conjunto que contiene a aquellos nodos, son aquellos nodos, son aquellos J que tal que son J pertenecientes, igual me queda muy grueso, no sé cómo hacerlo. Pen, size, no, esto es al mínimo. Voy a tener que borrar nomás y hacerlo más grande. No, lo voy a hacer un poquito más grande porque si no, no me va a salir. Chun, 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 chun. Pen azul, ya. Entonces, la sumatoria va a ser sobre todo los que desde algún J van hacia el nodo I, en el que estamos parados aquí, ¿ya? Y ahora son los J, ¿ya? Tal que están, los J, por supuesto, son nodos, pero son nodos que desde los que un arco sale hacia el nodo I, ¿ya? Entonces son todos aquellos J que estando en los nodos son tal que el arco desde J hacia I existe, o está en A, digamos. Y a este conjunto le vamos a llamar, o lo van a ver ustedes en el apunte mío, y en el Gillier y Lieberman lo van a ver con un valor de P corta, en mi apunte lo van a llamar como delta. Yo le voy a poner delta, que entra al nodo I. Es un conjunto. Eso es lo que entra, pero también entra el A sub I. Todo esto es lo que entra. Ustedes saben, por conservación de flujo, que lo que entra igual a lo que sale. Y con exactamente el mismo análisis, todo lo que está en I y va hacia algún nodo J, que puede ser cualquiera, tiene que ser toda aquella sumatoria de los nodos J que estando en los nodos son tal que el arco que va desde I hacia los nodos J pertenezca o exista o esté en el conjunto de los arcos. ¿Qué es lo que además sale? La demanda en I.
y esto es lo que sale. Por supuesto, lo que entra igual a lo que sale, y por conservación de flujo, esas dos ecuaciones deben ser iguales. Y por ende, la ecuación de conservación de flujo en el problema en su forma ahora estándar va a ser la sumatoria de los x sub ij, que está de acá, lo que sale, ¿ya? Va a ser todos los j pertenecientes al delta, y a este le vamos a poner ese conjuntito de ahí, le vamos a llamar a los delta que salen desde ahí. Son los delta que salen desde ahí, menos los delta que entran hacia ahí, ¿ya? Van a ser igual a, fíjense, si esto que está aquí, está en el lado izquierdo de la ecuación, y tengo un d acá, ¿ya? Entonces ese d me va a pasar restando. Entonces esto va a ser igual a una cuestión que le vamos a llamar b sub i, que va a ser igual a la producción menos la demanda. Porque eso que está aquí, esto que está aquí, es lo que hablábamos de la central Renca con Santiago. Lo que me importa es el neto, es decir, lo que produce la central Renca menos lo que consume Santiago. Y a eso le vamos a llamar demanda o producción neta. Si es que la producción de Renca es muy, muy grande, van a tener, y supera Santiago, 400, entonces B va a ser mayor que 0, porque hay una producción neta. Pero si la producción de Renca es menos que la de Santiago, entonces van a tener una demanda neta y Santiago va a tener que importar energía. ¿Okay? Eso lo voy a escribir en palabras, pero después. ¿Qué otras dos restricciones hay? O pudieran haber. Va a haber restricciones, por supuesto, de cotas del flujo. Que los X sub i j pudieran ser menores que una cierta cota máxima, que le voy a llamar upper bound, una U por upper bound y una L por lower bound. ¿Okay? Las cotas de los flujos dependen de muchas características. Las cotas superiores son obvias, un diámetro transversal de una tubería, las pistas máximas de una carretera, los equipos que están en el borde de una fibra óptica, qué velocidad tienen, y el lower bound es difícil encontrar, digamos, propiedades físicas, pero suelen ser condiciones más bien financieras, como por ejemplo que en un contrato tú tengas que ejecutar más de cierto nivel para que te activen una cierta cláusula de costos, por ejemplo. Eso suele ser una característica de este tipo de restricciones. Y lo otro que para mí es súper importante es decirles que X, ojo lo que les voy a decir, X pueden ser pertenecientes a los Z, a los naturales, digamos. O sea, pueden ser cajas, e igualmente el resultado les va a dar entero. Sí y solo si V vector, que es el flujo neto que está acá, también es entero. ¿Ya? Es decir, este problema tiene la propiedad de la integralidad. Y este problema, chiquillo, lo vamos a usar harto. Lo vamos a usar harto porque es la generalización de los grafos bipartitos que teníamos antes. ¿Ok? Entonces, hagamos la escritura formal de lo que les había dicho para repetirlo, el tema del B. Si el B sub i es mayor que 0, implica tienen una producción neta. ¿Por qué tienen una producción neta? Porque implica que la sub i es mayor que el D sub i, la producción es mayor que la demanda. Si es que el B sub i es menor que 0, se llama demanda neta. Neta. Porque la producción es menor que la demanda. Y si es que el B sub i igual 0, se llama nodo de paso. ¿Ya? Por razones obvias, porque se autoabastece y por ende no importa ni exporta y todo lo que pase por ahí fluye de nuevo hacia el otro lado. ¿Ya? Chiquillos, es lo mismo que antes, exactamente lo mismo que antes. Fíjense en este monito, que está acá, en estos monitos que están acá, pero cambiamos nomenclatura matemática. ¿Cómo les va con esa nomenclatura? Muy abiertamente, si les da vergüenza, escriban un mensajito. Si no les va bien, pregúntenme nomás. Si no quieren preguntar ahora, me preguntan después, pero familiarícense con esta nomenclatura, porque vamos a usar.
Le vamos a ver las pruebas, le vamos a ver la modelación y todo. Se parece mucho a la otra, pero no es exactamente igual. Y es más general y sirve para hacer modelitos un poco más completos y más realistas en realidad. ¿Ya? Eh, bajar un poco, no entendí. Es para poder copiar lo de abajo. Ah, ya, pensé que estaba muy alto el volumen. Dale, no, ahí está, ya, no hay problema. Ok, entonces, vamos con este es el modelo. Miren, hay un método que para efectos prácticos, ustedes ya lo conocen, es exactamente igual, de hecho se llama simplex, es igual al simplex, se los dejé en los apuntes, le pido los estudien, pero no lo voy a preguntar nuevamente, no lo voy a preguntar, no lo voy a incluir dentro del repaso, pero sí les pido que ustedes lo lean, que estén al tanto para la pega que se llama el simplex en redes. Les dejé ejercicio resuelto, el apunte de látex, el mío, digamos, tiene hartos ejercicios de eso, tan paso a paso. Es súper interesante interpretar el simplex en ese mundo de redes, en este mundo de redes. ¿Por qué es tan importante? Porque les da todo el cariz, todo el análisis, la intuición económica base de lo que significa economía de transporte, que es un área bastante grande dentro de los que se vayan por gestión de operaciones. ¿Ya? Toda la gente que se vaya por gestión de operaciones va a haber algo un área bastante relevante, casi un tercio de gestión de operaciones tiene que ver con transporte. ¿Ya? Y las bases de eso se pueden extraer, tal como lo hicimos genérico con el simplex se pueden extrapolar al mundo de transporte, como caso particular, pero con mucha riqueza a través de este método que se llama el simplex. Por mi parte, yo quiero que entiendan la nomenclatura de modelación, entiendan los conceptos generales de un par de ejercicios que les dejé ahí, que son extrapolables a través simplemente del simplex tradicional. Por ejemplo, la pregunta de ¿en cuál asset usted recomendaría hacer mayor inversión? Yo le puedo cambiar la pregunta. ¿En cuál carretera usted recomendaría hacer una expansión? Es lo mismo. ¿Ya? ¿En cuál carretera usted recomendaría, digamos, que bajan los costos cuál sería de ese tipo de preguntas son exactamente iguales a las que estamos ahora, pero en un mundo de redes. ¿Ya? Entonces, por esa razón, yo les dejo eso como para que ustedes lo lean, que entiendan que mi objetivo es que entiendan la modelación, más no, solo la modelación, más no entremos en el detalle del simplex en redes que por demás ya conocen, porque ya tienen la intuición económica del simplex tradicional, que la adquirimos de nuevo en el curso, nosotros, y con eso nos vamos a pasar a el archivo, que en el archivo que estamos ahora, si es que seguimos lo escrito a mano que yo les digo, este se llama, no me acuerdo el número, pero se llama repaso de red. Y ahora el que vamos a ir es de programación entera, que yo lo veo a través de conceptos de cadena del suministro. ¿Ok? Esos conceptos de cadena del suministro tienen que ver qué es lo que es una cadena de suministro, cómo se hacen las decisiones en general, cómo se hace una taxonomía de las decisiones, que son de estrategia, de táctica, de operación, y en esos mundos abordamos algunos problemas por cada una de las capas, a veces capas mezcladas, pero la idea es que se hagan una idea gruesa de qué se trata la programación entera en cadenas del suministro en particular, porque este mundo de programación entera es gigantesco, chicos. O sea, que para nosotros es un capítulo, puede ser un par de cursos, si es que ustedes entran en alguna especialización, ¿ya? Entonces, mi objetivo es darles un barniz. Aquellos que quieran especializar más, pueden irse por la línea de gestión de operaciones, y ahí, de parte del curso de logística y gestión de operaciones, van a tener otros cursos donde van a entrar mucho en detalle estas cuestiones. Yo por mí quiero, tal cual les doy barnices de finanzas, barnices de logística, barnices de pricing, yo estoy, digamos, a través de esta técnica le estoy dando esa introducción a estos mundos, ¿ya? Ese es mi objetivo, y que por supuesto adquiera el análisis económico y la modelación. Eso es lo que hay de fondo. Veo la hora, 2:16, estoy un poco corrido. En finanzas, en programación entera no se ve mucho
Piero, ¿ya? En general se ven problemas, se ve más no lineal. Por ejemplo, el problema de la prueba que era de finanzas, que era de portfolio, son problemas que son no lineales. Entonces sirve más no lineal. Y ahí yo te diría que eh, ramos, ramos que van a ser especiales para eso, que van a haber temáticas particulares para eso, están en esa especialidad. Ahora, a pesar de que los problemas, es mi opinión personal, hay hartos profesores de finanzas ahora que ustedes pueden ir a consultar, mi opinión personal es que están bastante estandarizadas las metodologías de finanzas, entonces al final del día uno se remite al análisis. Son problemas clásicos que uno entiende, y después de eso uno analiza solamente. Sin desmedro de que, por ejemplo, yo trabajo en pricing y finanzas, pero no finanzas analíticas financieras, finance analytics, eso es mi área. Y de hecho, la gente que trabaja en finanzas puras es más bien microeconometrista. Entonces hay entre comillas, guerra, porque igual trabajamos juntos, pero en general hay distintas escuelas, son dos escuelas. Está la escuela más de analítica y la escuela más microeconómica. La escuela microeconómica es la que más tenemos nosotros, que nuestros profesores casi en su totalidad son microeconomistas y trabajan en el análisis más eh, operativo de cuáles son la explicabilidad de un mercado financiero. ¿Ya? Mientras que, por ejemplo, mientras que en mi caso, que yo trabajo en Finance Analytics, yo trabajo más bien en modelos predictivos que son de Deep Learning, generalmente redes neuronales de aprendizaje profundo, aprendizaje reforzado para hacer inversiones, digamos, problemas de maximización entrópica, siempre me voy a portfolio, riesgo de crédito, prevención de fuga de clientes, pero es otro foco. Yo me voy más por ciencia de datos y ellos se van más por econometría, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, la respuesta es lo más de redes, lo más discreto, está más bien orientado a gestión de operaciones, por el lado de logística y transporte. Si quieres irte a un lado más financiero, mi recomendación es que te vayas por la línea econométrica, que son de nuestra mención de finanzas, o si quieres irte por un lado de finanzas analíticas, te recomiendo que sigas mi mención, y ahí tengo un seco gigantesco porque quiero que todos se metan a mi mención, que todavía no sale, pero, pero bueno, no vengo a vender, vengo a regalar, pero si se quieren meter a la mención que yo voy a dictar, yo encantado, y es la mención de ciencia de datos, ¿ya? Donde van a tener un curso de Business Analytics, que básicamente es una introducción a todo lo que es analítica de negocios y cómo se hacen dashboarding y cómo se hace modelos predictivos. Después van a tener un curso conmigo que es de Deep Learning, que son de redes neuronales profundas, y van a tener uno un poquito más aplicado de cómo se generan los datos en la industria, que tiene un poco más, mucho más tuerca, digamos, y más de lectura y de cultura general en el área. Entonces, son distintos enfoques. Disculpa, me salí de hecho 4 minutos, no fueron mucho más, pero si tienen dudas y de esto de las menciones, aquí también. Se sale 2 segundos, me salí 4 minutitos del curso, pero encantado de responderles cuestiones así porque quiero promover sobre todo la carrera. ¿Ya? Hemos bajado mucho nuestra hemos perdido mucha demanda a manos de otras carreras y creo que nosotros sí tenemos potencial de darles buena formación. Igual somos la mayoría y todo, pero yo quiero que sostengamos con hartos alumnos y quiero con esta nueva mención que estoy generando que se reencanten con ingeniería industrial, que sepan que hacemos analítica de negocio, hacemos precios, hacemos redes neuronales y no estamos pasando analizando imágenes de si es un perro o un gato, sino que con una red neuronal, que es lo que típico que sale en YouTube y enseñan en otras carreras, sino que nosotros vamos a analizar plata, ¿ya? Cómo se hacen las decisiones de negocio y eso, y para mí lo otro es entretenido porque da una introducción, pero después al final del día cuando uno quiere ganar plata, no te sirve de mucho saber si es un perro o un gato, digamos, ¿ya? Así que, sorry sea tan directo, pero quiero traerlo no, ustedes ya están en industrial, pero a los que no, quiero gatillar temas quiero que se vayan también los invito a la mención nueva que ya vamos a lanzar el segundo semestre del próximo año. ¿Ya? Eso, chiquillos, hagamos un break
y vamos, son las 12:21, a las 12:31 más un epsilon, estoy de vuelta, ¿ya? Hablamos un ratito, me descuelgo. Ok, profe, nos vemos. Estimados, buenas tardes. Ahora, no sé si porfa me están escuchando, están viendo mi pantalla, cómo voy. Sí, profe, se escucha y se ve. Súper, muchas gracias, Nicolás. Vale, vamos a comenzar ahora con el capítulo de programación entera y combinatoria. Vamos a hacer un paneo, un panorama general, como ya les dije, y lo vamos a hacer en el contexto de cadenas del suministro. ¿Ya? Vamos a comentar qué es una cadena de suministro. Voy a comentarles, esto les va a servir como base para el curso entero que se llama logística, que habla completamente de cadena de suministro, solo eso. Y sirve como una breve introducción al curso, y eso después lo vamos a separar en qué decisiones se toman en cadena de suministro, y esas decisiones las vamos a separar en estrategia, táctica, operación. Vamos a caracterizar esas digamos, decisiones, y voy a, después de eso, empezar a hablar de problemas que hay en alguna de esas capas, o mezcla de esas capas de decisión. ¿Ya? Entonces, en 2 segundos, programación entera y programación combinatoria. Programación entera es lo mismo de programación lineal, es decir, todavía no hay multiplicación de variables, ni tampoco funciones no lineales de variables, siguen siendo lineales, pero ahora, ojo con lo que voy a decir, el dominio al cual pertenecen las variables pudiera ser, al igual que en los problemas de redes, pudiera ser entero, pudiera ser en Z, pero con la diferencia que estos problemas no pueden ser resueltos necesariamente, a menos que tengan una matriz unimodular, pero generalmente no la tienen, no pueden ser resueltos con simplex. ¿Ya? Entonces son más difíciles. Y esos son los problemas de programación entera pura, en los cuales uno dice en la misma estructura de un problema tradicional, pero tienen variables que son en Z. Generalmente son naturales, ¿ya? O a veces binarias, pero en su conjunto no naturales, así que naturales en general. Y la combinatoria se parece bastante. La combinatoria es un subconjunto de los modelos de programación entera, en efecto, donde existe además una operatoria de conjuntos que hace que alguna de, ya sean las variables o las restricciones, explote en un número combinatorial por tener alguna lógica de conjuntos, alguna operatoria de conjuntos en su formulación. Un ejemplo de esto son los problemas de ruteo. En algunas de sus formulaciones son problemas tal que tienen una combinatoria de conjuntos de rutas. Entonces, cuando uno, claro, matemáticamente el papel da para mucho, pero cuando uno lo va a programar, tiene que tener el poder del conocimiento computacional para programar esas restricciones, y adicionalmente el poder de cómputo después para que se la pueda, porque esas restricciones a veces las combinatorias es muy amplia. Entonces, cuando uno empieza a hablar de este tipo de problemas, empieza a hablar de problemas de gran escala, ¿ya? Son problemas que tienen en general una escala bastante brutal de cómputo, y cuando yo digo de cómputo no es tanto el procesador que se requiere, sino que para aplicaciones industriales medias, no industriales grandes como la minería, pero industriales medias como una empresa de retail, en general se empiezan ya a hacer necesarios computadores con mucha RAM, ¿ya? ¿Por qué digo RAM?
¿ya? Lo voy a explicar en 2 segundos, un minuto nomás, si me paso me cortan. ¿Por qué se requiere mucha RAM? Porque si uno tiene vectores muy grandes de variables, matrices muy grandes de restricciones, A y lados derechos, muy grandes, muy grandes, tan grandes que se ocupen toda la RAM del computador. Cuando ustedes se ocupan parte de la RAM y lo que les faltó se lo van a ocupar al disco, el computador empieza a hacer lo que se llama swap a disco. Y aunque tengan un SSD, aunque tengan un disco duro muy rápido, aunque tengan eso, ese intercambio va no solo a producir errores, sino que va a ser muy lento. Toda la operatoria que tengan que ustedes hacer con esas matrices. Imagínense invertir, porque tienen que hacer harto simplex adentro del branch and bound que resuelve los modelos de programación entera, que es una forma de resolver problemas de programación entera, que a través de muchos problemas de programación lineal, y tienen que invertir una matriz, y esa matriz está 1/3 en la RAM y 2/3 en el disco duro. Esa cuestión, aparte de que se les va a caer en algún momento, no solo se les va a caer, sino que adicionalmente va a ser muy lento, ¿ya? Entonces, en general, ¿qué es lo que uno hace? Se compra unos computadores con una RAM monstruosa, ¿ya? No sé, 128 GB de RAM es por decir poco, ¿ya? Por acá bueno, da lo mismo, pero por acá tengo un servidor viejito, un computador viejito que me mandé a hacer, digamos, hace unos bastantes años. De hecho, se los voy a mostrar, todavía lo tengo acá. No sé si... Nicolás, que te veo en pantalla, ¿me ves a mí o no? Sí, sí lo veo a usted. Se ve, quiero mostrar el ancho nomás de la cuestión. Sí se ve. Este computador tiene 10 pesa? años. Tiene 10 años. Me lo mandé a hacer de marca, búsquenlo ustedes, se llama Malival. Son los Malival. Y viejo, todavía lo tengo funcionando. Se los dejo andando a los memoristas, no se dan ni cuenta que están trabajando en un computador de hace 10 años. ¿Por qué? Porque no me importa tanto el procesador, me importa la RAM. Entonces, profe, necesito, ya le digo, ya, yo te voy a dejar un super servidor. Se la creen como que es el tremendo servidor y tiene 10 años y funciona perfecto porque tiene mucha RAM, tiene 128 GB de RAM. Entonces, claro, no estamos hablando de aplicaciones industriales, insisto, no es minería, pero para estos problemas que yo les he mostrado en mis problemas de casos como de NAEX y casos digamos, de los transportes de valores, que todavía no lo veo, lo voy a ver más adelante, casos de bombero, que lo voy a ver en esta clase, idealmente lo vamos a comentar. En esos casos, funciona perfecto, y a pesar de ser un computador tan viejo. Se los recomiendo para hacer cálculos, pero no se los recomiendo para el dolor de espalda, porque andar trayendo eso mismo. Este computador creo que pesa, ojo, que ahora Malival tiene cuestiones más chiquititas, ¿ya? Entonces parece que estuviera haciéndole programa, pues, propaganda a Malival, ¿no? Hay otras marcas, de Cleo y otras, pero este computador debe estar por los 4 kilos, un poquito menos de 4 kilos, ¿ya? Al ojo. Por supuesto, ahora yo tengo, no sé, ahora en el que estoy trabajando es un Asus ROG G14, tiene tarjeta de video, donde hago redes neuronales, una AMD Ryzen 9, y pesa 1,3 kg, o sea, 1,4 kg, o sea, háganse la idea, y tiene 40 GB de RAM, o sea, mucho menos peso, solo que todavía está bueno, ¿ya? Pero mi punto era la RAM, chiquillos. Preocúpense de la RAM cuando necesiten un problema muy grande. Ahora, hay otra alternativa, profe, se quedó en los dinosaurios. Sí, chiquillos, me quedé en los dinosaurios, porque aquí hay otra forma de hacerlo. Si ustedes van a resolver un problema muchas veces y van a tener que hacer, como en una minera grande, el problema de planificación minera, cómprense un equipo, cómprense GAMS, cómprense Ciplex, cómprense Gurobi, cómprenlo. Sí, pero si van a resolver una vez a las 500 un problema grandote, o una sola vez si están haciendo una consultoría y les llega, que en mi caso, me llegan problemas grandes, entonces, ¿qué es lo que hago? Compro RAM, pues, chiquillos, pero le compro a Amazon Web Services, o se la compro a Google, y la compro por el pedazo de proyecto que tenga, ¿no? Y no gasto tanta plata. Claro, es un gasto,
no me quedo con la inversión, pero si no la voy a ocupar más, es un análisis que ustedes tienen que hacer, ¿ya? Entonces, ¿para qué le estoy dando esta introducción? Porque si ustedes salen, sobre todo ahora con el tema logístico que está tan en boga, la última milla, todos estos problemas que antes eran problemas chiquititos que nadie pescaba y lo hacía, el repartidor lo hacía a mano, pero ahora ustedes saben que con Mercado Libre, Amazon, Falabella, Corner Shop, Uber Eats, ahora esos problemas que parecían fáciles ahora son re difíciles y los soluciona maquinitas y computadores, y tienen servidores y tienen de todo. Eso se va complicando mucho más con el tiempo, es un desde, deben conocerlo, y ustedes ahí tienen que saber analizar, ya con otros cursos, evaluación de proyecto en particular, qué es lo que les sale mejor, o si comprar sus servidores o no, y cuáles son los problemas difíciles o no, y y cuándo arrendar capacidad. ¿Okay? Entonces, en este caso son problemas de gran escala, que están mencionados dentro del programa, por eso me acordé de mencionar. Ok, ¿cómo lo vamos a ver? Dentro de cadena de suministro. ¿Qué es una cadena de suministro? Ya conversé de esto. Vamos a conversar ahora de cadena de suministro. ¿Por qué en cadena de suministro? Bueno, porque ahí se dan la mayoría de los problemas de programación entera, como les comentaba recién. Sobre todo va a ser el mundo de la gente que se da para gestión de operaciones. ¿Ya? El mundo de ellos viven ahí en cadena de suministro. Una cadena de suministro es, yo creo que tengo un monito, y para no andar haciendo mal arte, tengo un monito en el mismo, no es el gran dibujo, pero quiero aquí lo tengo, no es el gran dibujo, pero es un dibujo que me va a servir para no andar dibujando de nuevo y poder explicar acá, que se los pasé en el Canvas hace un tiempecito, y este dibujo es respecto de qué es lo que es una cadena del suministro. Chiquillos, una cadena del suministro, lo voy a decir casi, no creo que me salga exacto de memoria, pero si ustedes van y lo buscan en Google, podría decir yo algo así como, es el proceso mediante el cual se extraen los insumos para producir aquellos servicios o productos finales a clientes, y que está compuesto por todas aquellas acciones que permiten transformar ese producto, construirlo en un producto final y transportarlo desde los puntos de insumo hacia el punto de consumo. Y esto es válido para productos y servicios. Es decir, una mermelada, por ponerlo simple. Es un campo, en ese campo tienes que comprar semillas, tienes que contratar gente, sembrar el campo, regar el campo, cosechar, a sembrar, cosechar, transportar, punto de acopio, reefer, centro de distribución, producción de la mermelada, comprar azúcar, contratar transporte, enviarlo a tiendas, definir para quién se lo vaya a vender, si al Jumbo, en boutique o no, precio alto, precio bajo, estrategias de precio, etiqueta dorada o etiqueta más de hipster, a qué mercado vais, después que dijiste, te vas a la tienda, vendiste. Esa es la cadena de suministro de la mermelada. ¿Cómo se hacía antaño esta cuestión? Antaño, la azucarera, Yansa de hecho, era dueña de todo, desde la remolacha hasta que la vendía. Los autos, las cadenas de suministro eran cadenas completas controladas por un solo agente. ¿Qué es lo que pasa ahora? Las cadenas de suministro tienen múltiples agentes. Un agente que transporta, un agente que guarda, un agente que produce, el agente que te da los insumos. ¿Y qué es lo que pasa en las cadenas de suministro? Esto era muy con nuestros alumnos, nuestros compañeros de hace 5 o 6 años atrás que iban saliendo, cuando ahora ustedes van a LinkedIn y les piden, necesito data scientist para empresa no sé qué, y todos los compañeros, ustedes que están saliendo recién, todos son analistas de datos, cientistas de datos, y en eso se dedican. Pero hace 5 años el pedido no era ese, el pedido era, se necesita supply chain manager. Y ahora es un desde, chiquillos. O sea, ahora se asume que ustedes saben esa cuestión. Antes los cursos, en vez de ser de innovación y de ciencia de datos, eran de logística y de cadena de suministro, y todo el mundo quería hablar de cadena de suministro. ¿Ya? Ahora no es que no se hable, porque es un desde. Nosotros nos hemos ido desarrollando como país, todas esas cuestiones quedan, no son modas, se quedaron, llegan y se quedaron. ¿Ya? Y hay que saberlas. Ok, ¿qué pasa en las cadenas de suministro? Cuando ya no es un solo agente el que las controla, lo que pasa en esas cadenas es que uno ya no compite necesariamente entre puros agentes. Por supuesto, si yo soy un transportista, compito contra otros transportistas. Eso es indudable. Pero adicionalmente yo tengo que hacer alianzas de largo plazo.
con aquellos que dominan las cadenas, que puede ser uno o más, que suelen llamarse, a veces se les llaman en algunos textos de difusión, los tiburones de la cadena de suministro. Adivinen qué vendría siendo Walmart en una cadena de suministro. Un tiburón de la cadena de suministro. ¿Qué vendría siendo una agrupación? ¿Qué vendría siendo Codelco en una cadena de suministro? Tiburones de cadena de suministro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como buen ser que está en la cadena, en la pirámide, en la cúspide. Si es que tú depredas mucho a los que te ayudan, se muere todo el ecosistema. Así que hay que hacer alianzas. Y esto se llama supply chain management. ¿Okay? Hay que tener un management adecuado con tus compadres, con tus colegas, con tus cooperadores, con quienes haces estrategias de largo plazo, porque tú como Walmart no compites contra todo el mundo. Tú tienes tus aliados transportistas, tus aliados proveedores y compites contra las otras cadenas de retail. ¿Okay? Entonces, en este contexto se empiezan a dar una serie de decisiones que son importantes de saber. Producción, almacenamiento, transporte, fabricación, transporte de distintos modos, cadenas completas de transporte, centros de distribución, definiciones de estrategias, a qué mercados voy, definiciones de precios, definiciones de surtimiento o assortment y estrategias de venta, precios. Todas esas decisiones forman parte de la labor casi que hacemos todos los días, todos los ingenieros industriales, sea de donde sean, de finanzas, de gestión de operaciones, de lo que sea, de ciencia de datos, todos hacemos eso. Entonces, esas series de decisiones se definen en general en 3 niveles de decisión. En un nivel de decisión que está en la cúspide, que le vamos a llamar de estrategia, otro que es de nivel táctico, y otro que es de nivel operacional. No confundan este operacional con el de gestión de operaciones, porque gestión de operaciones, la gente de gestión de operaciones también ve temas de estrategia. Ya voy a explicar a qué me refiero con operacional acá. El nivel estratégico. Estamos hablando de 3 características principales. Hagamos la reducción a 2. ¿Ya? 2 características principales. La primera es el plazo, por decirlo así. El plazo y el monto de dinero, pero ya quiero explicar eso que es tercero. Voy a poner un tercer factor, por eso tengo la duda de si ponerlo o no. Pero lo voy a poner y lo voy a explicar. El plazo, de hecho, esto está mal escrito porque me ocupé el espacio justo del estratégico. Entonces, voy a escribirlo por acá. Este sería el plazo. No, ¿qué diablos hice? Control Z. Ya, entonces sería, ahora sí. Ahí sí. El plazo, los factores productivos y, voy a ponerlo así, las lucas. Pero voy a ponerlo entre comillas y voy a ponerlo aquí que tengo que explicar. ¿Ya? Ese es el tercer factor. Cuando uno habla de estrategia, está hablando de harta plata. ¿Ya? Cuando uno habla de estrategia, está hablando de decisiones que implican un tonelaje bastante relevante de plata para la empresa. Y por ende son decisiones que no se toman muy a menudo. ¿Ya? Es decir, el plazo o la frecuencia en la cual se toman es bastante larga. Ahora, ¿qué es largo? No depende en realidad del tiempo, chiquillos, depende del mercado. Entonces vamos a definir largo, mediano y corto plazo a través de lo que vamos a través de la definición de intro a la economía, de economía que ustedes tienen en la cabeza. Y la decisión de largo, corto y mediano plazo se hace a través de la función de costo. ¿Cómo era? Si no se acuerdan, economía 1, digamos, o como se llame, que ya no me acuerdo. Economía 1. La función de costo se define como función de costos de largo plazo cuando todos los insumos o factores productivos de la empresa pueden cambiar, incluido factores que son de tecnología. Es decir, si yo estoy en una empresa, por ejemplo, de telecomunicaciones, puede cambiar de 1G a 2G, a 3G, a 4G, a 5G. Eso es un cambio tecnológico y por ende un cambio estratégico. ¿Ya?
Entonces cambian todos, absolutamente todos son susceptibles de cambiar todos los factores productivos. Y eso, dependiendo del mercado, puede ser distinto. Mercados muy dinámicos como las telecomunicaciones y en general los mercados tecnológicos varían muy rápido, pero hay mercados que no varían mucho, como por ejemplo el mercado de la distribución de aguas, que siempre lo pongo, el de la distribución de gas, eso no varía mucho. La distribución eléctrica varía un poquito más porque hay electrónica de potencia y ha mejorado un poco, pero en general siguen siendo las mismas torres de alta tensión de hace bastantes décadas, ¿ya? Entonces hay algunas que van más rápido, otras que van más lento. Es decir, el plazo, si es que es largo o no, depende de la función de costo, es decir, de los factores productivos que cambian. Entonces, en la estrategia cambian todos los factores productivos y el plazo es largo. Entendido como su definición en cada mercado a través de la función de costo donde cambian todos los insumos. La plata es grande, harta plata. Ya voy a hacer la explicación de eso a través de un ejemplo de Euler Model, pero lo voy a explicar en palabras porque es sujeto de evaluación de proyecto que ustedes se manejen con hacer bien los manejos de plata cuando mezclan capas de decisión. Pero lo voy a explicar, sin embargo, para que sepan hacerlo. Nivel táctico. Nivel táctico tiene que ver con curvas de costos de mediano plazo. De nuevo, ¿qué es mediano plazo? La mejor forma de definir mediano plazo es donde todos los factores productivos pueden cambiar, excepto la tecnología. Es decir, yo estoy tomando decisiones tácticas en una empresa de telecomunicaciones cuando yo decido cómo voy a planificar y operar mi empresa, pero estoy remitido a usar 4G, por ejemplo. No voy a usar 5G, sino que con 4G, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Y cuál es la principal? Bueno, puedo cambiar todo, la flota, las personas, el cuerpo de venta, todo, pero en general lo que yo me preocupo ahí es de la capacidad. El principal driver, en el caso de estrategia, era la tecnología, el principal driver en el caso del táctico es la capacidad, pero no cambia la tecnología. Todos, pero sin tecnología. En particular, la capacidad. Ya la voy a poner aquí. Capacidad. Es lo que uno mueve. Y por supuesto, el plazo es lo que se llama mediano. Bueno, como ya se subentiende, el operacional es de corto plazo. Acá la plata en táctico es un poquito menos, pero igual es harta plata. La plata en el corto plazo es poca plata. Es decir, ¿qué cuadrilla va a ir a cuál camión a atender el tour de envíos de hoy en Mercado Libre, en el punto de despacho de La Reina? No sé, por decir algo. No, tampoco es tan poca plata, pero estamos hablando de una decisión de instalar un galpón o un centro de distribución o instalar una fábrica, que pueden llegar a ser millones de dólares, versus una decisión de una cuadrilla por un día que puede ser cientos de miles de pesos. Son niveles muy distintos de plata, ¿ya? Y se toman decisiones que se toman muy frecuentemente, o sea, son de corto plazo. Y aquí lo único que puede, o sea, no varía la tecnología y no varía la capacidad. Y si no varía la tecnología ni la capacidad, lo único que puede uno variar es básicamente las cosas operativas. Puedo contratar más gente, puedo ir a comprarle al vecino, puedo hacer cosas muy pequeñas, en realidad me puedo mover poco con temas de plata. Ahora, quiero, por favor, que no se malentienda aquí que porque la decisión operacional, y aquí me han reclamado mis colegas de gestión de operaciones, y tienen toda la razón en reclamarme, porque les bajo la demanda, digamos, y no es mi idea bajarles la demanda a ellos, sino bajarle la afluencia de alumnos. Las decisiones operacionales, cuando son muchas decisiones operacionales malas, son más importantes que la estrategia. O sea, por muy 5G que tú tengas, de hecho, le pasó a una empresa hace poco que no es ni WOM, ni Entel, ni Movistar, ni Claro,
y que da telefonía móvil y también cable, no voy a decir el nombre porque tengo conflictos de interés, pero ya saben cuál es, que se adjudicó Spectro para 3G hace rato, y tenía a pesar de tener en ese momento 3G era otra cosa, digamos, 3G era lo que la llevaba, digamos. Es como cuando llegó WOM y se empezó a desplegar con 3G, hace años, antes se llamaba Nextel, digamos, y la empresa no fue capaz, simplemente porque tenía un desastre operacional. Y tiene espectro que no ocupa, y ahora le arrienda redes a las otras empresas. Y tiene espectro botado. El espectro es por donde van las señales por las cuales recibimos en el teléfono nuestras llamadas y nuestro internet, digamos, nuestros datos. Entonces, eso es relevante. La operación es relevante. No porque sea menos plata es menos importante. Hay que tener una operación, es un desde. Uno no se puede empezar a preocupar del mundo estratégico. De hecho, les adelanto, ustedes no van a empezar muy pocos, no es que no, pero muy pocos de ustedes van a empezar a trabajar en problemas estratégicos desde que salen. Uno suele partir desde el operativo y está muy profesionalizado el estamento operativo. ¿Ya? Muy profesionalizado. Es un de Es muy difícil, los problemas más difíciles son los problemas operativos. ¿Ya? Así que no porque sea la decisión de una vez sea muy barata, es porque es menos importante. Uno de los pilares de éxito de la empresa más famosa del mundo, que es Amazon, está en que tiene un excelente manejo operacional. ¿Ya? Así que, habiendo hecho el disclaimer para que mis colegas de gestión de operaciones no se me enojen, de la mención, digamos, hago ese disclaimer y digo que es relevante. Las otras también son relevantes, por supuesto, pero menos masiva en gente, mucha menos gente trabaja en eso, y en general la dificultad de eso es bastante más baja, ¿ya? Bastante más baja y suelen empezar a pasar personas con más experiencia, hasta más viejos en realidad a trabajar en eso, porque adicionalmente las habilidades que adquieren pierden las otras habilidades que son más bien de programación, no sirven de mucho, su habilidad es vieja, digamos, me incluyo en eso, pero no tengo la habilidad que tienen ustedes para programar, pero también uno empieza a adquirir más experiencia en otro tipo de decisiones. ¿Ya? Entonces, la carrera uno la suele desarrollar en este sentido. No todos, pero la mayoría. ¿Ya? Ok. Habiendo dicho esto, demos ejemplos ahora, y hay muchos ejemplos, pero voy a detenerme en aquellos ejemplos que vamos a ver. ¿Qué ejemplos de estrategia hay? Problemas principalmente de localización. Problemas de localización que hay de dos tipos principales. Facility Location Problems, que son problemas de localización a costo mínimo, que es, por ejemplo, dónde voy a instalar mi cadena de puntos de distribución, centros de distribución de retail en el país, dónde voy a instalar mis farmacias, dónde voy a instalar mis puntos de venta, dónde voy a instalar mis puntos de producción, dónde voy a poner la próxima planta de alguna productora de alguna fábrica de marca grande de autos. Problemas de... Sí, ahora voy para eso. Ahí veo una pregunta, no sé si estaba hace rato, pero sí, ahora justo voy a explicar ahora la ejemplo, ¿ya? Entonces está una que es a costo mínimo, y hay otra que también es un tipo de localización, por ejemplo, donde pongo hospitales, donde ubico cuarteles de bomberos, y en general algunas cosas que son no necesariamente conducidas porque son todo lo que se hace más que necesitan subsidios, puesto pudieran no ser rentables a nivel de privado, en general se manejan así, que son de mejor esfuerzo. Por ejemplo, los bomberos, ¿ya? Mejor esfuerzo, y también muchas veces la salud, problemas de salud. Vamos a ver dos tipos de ejemplos. En ese caso, hay otros ejemplos, por ejemplo, cuál es el momento específico para la transición a 5G, cuáles van a ser los mercados que voy a atacar con 5G. Disculpen que me vaya a telecomunicaciones, que es lo que trabajo principalmente con el ejercicio profesional, no como académico, digamos, sino que en el ejercicio profesional trabajo mucho, no exclusivamente, pero mucho en telecomunicaciones, por eso doy tantos ejemplos de eso.
Hay otro tipo de decisiones, como por ejemplo las decisiones estratégicas que tuvieron que tomar los laboratorios de elaboración de vacunas para el COVID, si se iban con el ARN mensajero, o si iban con el virus desactivado, o si se iban con otra cosa. Esa es una tecnología, una decisión estratégica se toma una vez y ahí uno se casó con eso. ¿Ya? De ese tipo de decisiones. Mucha plata, muy poco frecuentes, es decir, de muy largo plazo, y en general son de este tipo, ¿ya? Entonces nos vamos a ir a ese ejemplo de localización. Estos son ejemplos que veremos, digamos, y no veremos más, lamentablemente, pero para eso tienen otros cursos. Después vamos a táctica. Acuérdense, aquí estamos con la estrategia. En el caso, por ejemplo, en el caso de NAEX, servicios, cuando en el caso de los explosivos, de los camioncitos de NAEX, un cambio tecnológico era utilizar unos camiones que se llamaban camiones Milodón, que era como tener el silo adentro de la grilla. Y eran unos camiones gigantes, que iban con los 3 compuestos químicos, y había muchos camioncitos chicos satélites que iban llenando digamos, ¿cómo se llama? Los distintos perforaciones. Es un cambio de estratégico, un cambio de tecnología, y esa es una decisión también estratégica, y era un modelo que también les evaluamos, pero muy por encima porque era demasiado confidencial para ellos y no nos querían dar los datos, ¿ya? Así que, pero ese es un ejemplo, más que nada. Vamos a un ejemplo ahora de táctica, como me pedía, no cacho el Lillo el apellido, pero no sé el nombre, táctico, y un ejemplo táctico es un ejemplo en el cual nosotros vamos a ver, un poquito mezclado, pero un ejemplo táctico, vamos a ver el ejemplo de una cadena de suministro con expansiones de capacidad. ¿Ya? Expansiones de capacidad. Cualquier, entre paréntesis, compra, digamos. Cualquier problema en el cual nosotros estemos en presencia de, por ejemplo, quiero comprar más máquinas, quiero comprar más espacio en bodega, quiero comprar todo lo que sea misma tecnología, pero expandir capacidad, son decisiones tácticas. ¿Ya? ¿Ya? Y en ese caso uno puede abordarlo también con modelos de programación. Hay muchos otros modelos, en general los modelos tácticos más complejos de capacidad suelen ser no lineales también, pero las simplificaciones se pueden llevar a un problema entero, ¿ya? Vamos a ver algunos ejemplos y vamos a ver el problema logístico en N capas, ya que eventualmente lo veo con grafo, lo veo en capas, todavía pendiente, tengo que ver cómo voy de tiempo, pendiente si con grafos o capas, ¿ya? Pero lo voy a ver, son equivalentes, digamos, son equivalentes. Después vamos a ver un problema totalmente operativo, que es un problema del día a día, que es un problema de ruteo. Se llama el problema de ruteo de vehículos con ventanas de tiempo. Las formulaciones de este problema son muchas. Hay muchas formulaciones. Yo voy a hacer una de esas formulaciones y la vamos a explicar. La del ruteo de vehículos con ventana de tiempo lo voy a ver a través de un set de memorias que hicieron unos alumnos. No me acuerdo exacto de si fueron 3, pero el principal alumno fue Ivo Karsulovich, hace años ya, así que es posible que lo conozcan, que hicimos un proyecto que era, hace un tiempo atrás hubo mucha escasez de dinero en efectivo, ahora ya nadie paga en efectivo, pero en aquella época, no sé, 7 años atrás, había mucho pago en efectivo y empezó a haber escasez de billetes. Entonces empezaron a echar la culpa a Transvac porque no hacía bien la recarga de billetes de los cajeros automáticos, y nos tocó hacer un proyecto, que fue la memoria, de hecho, de Ivo, que era básicamente calcular cuál era el costo de la multa que había que cobrarle a las empresas de valores, como Dunbar, o Brinks, para que tuvieran llenos los cajeros de plata y que no faltara efectivo. Entonces el modelo es el siguiente, o sea, no voy a hacerlo ahora, lo vamos a ver después, pero el modelo es el siguiente. Ustedes vamos a tener una flota de camiones,
B camiones, y esos B camiones tienen una cierta capacidad máxima de billetes que pueden transitar, el cual no está dado por la capacidad del camión, sino que por el seguro que se asegura la plata, digamos. Esos camiones van casi vacíos, digamos. Y esos tienen que ir a visitar unos cajeros y dejar plata. La plata que parece un commodity en realidad no lo es, porque son distintos tipos de billetes, y esos distintos tipos de billetes son de 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, y que se tienen que, como distintos tipos de productos, digamos, y eso se tiene que ir a llenar en la medida en que se van vaciando. Y tienen que hacer un recorrido en el cual hay que respetar ventanas de tiempo, porque los cajeros no todo el tiempo se pueden digamos, te reciben. Por ejemplo, los cajeros del mall, en general se cargan y se cargan y se descargan al mismo tiempo. Uno saca racks completos de los que estén a media de billete y pone un rack completo de billetes, y eso se hace en los horarios donde no hay público, digamos, pero también tiene que haber gente que te pueda recibir, y también tiene que estar la seguridad para no tener problemas digamos, de asaltos y de ese tipo. La cuadrilla tampoco puede trabajarse una cierta cantidad de horas. La cantidad de estrés que está expuesto a esas personas que trabajan en esto es súper grande, es tan grande que en realidad jubilan antes y tienen tratamiento psicológico porque están exponiendo siempre la vida. Entonces son gente que está muy estresada y por ende no trabaja, eventualmente uno trabaja 9, 10 horas al día, más o menos. Estoy hablando de la universidad, digamos, más o menos, digamos. Permanece incluso 10, 11 horas por acá, momentos en el almuerza y eso, pero está como 10, un poquito más de 10 horas. Y ellos no, ellos estuvieran 10 horas en realidad tenían tanto estrés que se les empieza a caer el pelo y eso, en serio, es literal. Entonces uno calcula con menos horas y tiene que respetar la hora de trabajo de esas tripulaciones. Adicionalmente está el hecho de que tienen que ir con la cantidad suficiente de billetes para cargar los cajeros. Y eso tiene que ser a través del tiempo además, porque el inventario, digamos, se consume a través del tiempo y hay que tener tal que no exista un quiebre de stock de billetes. Ese problema es un problema muy difícil, no es poquito, es muy, muy difícil, de los problemas con mayor complejidad que hay dentro de el área de optimización, ¿ya? De programación matemática. En efecto, los llamo a ustedes, hay torneos, torneos mundiales de problema que se llama el clásico, el problema del vendedor viajero, que se llama, donde por ejemplo hacen el tour mundial, que lo hace más rápido, con heurística, en supercomputadores, y eso está súper estudiado. Pero el problema, que es la extensión del problema del vendedor viajero, incluso hacen los dibujos de la Mona Lisa con problemas del vendedor viajero. Busquen ustedes Mona Lisa con Traveling Salesman Problem. Búsquenlo ustedes, ahí van a ver que es bien entretenido. Cuestiones que siguen trabajando. ¿No? Yo participaba cuando era estudiante, no sé, más de 20 años atrás, 25 años atrás. Estoy muy viejo, disculpen, pero se hacía, era entretenido en esa época, ahora ya no. Se lo siguen haciendo de ñoños nomás y los torneos son más entretenidos en otras cosas. Pero el problema que sigue de ese es el que yo les acabo de decir, que se llama el Inventory Routing Problem, que es el problema de los cajeros o con cualquier otra cosa que sea representada de la misma manera. Es decir, a través del tiempo, un ruteo de vehículos con ventana de tiempo, pero también a través de múltiples periodos. El problema es muy difícil, ¿ok? Entonces, estos problemas son los que vamos a ver, no, ojo chiquillos, no porque un problema de localización, o sea, no porque yo esté diciendo que estrategia es localización, eso no es solo estrategia. No es táctica sea la cadena de suministro en el caso de problemas en N capa. No porque operativo y diga ruteo de vehículos es solo operativo, no. Hay muchos más problemas en estrategia, en táctica y operación. Muchísimos. ¿Ya? Manejo de bodegas, actualizaciones de software, manejo de portfolio de inversiones, manejo de cartera de clientes, prevención de fuga de clientes, manejo de riesgo de crédito, y me aburro de mostrarles muchísimo más. ¿Ya? Planificación minera, manejo de tala de bosque, siembras de marítimas, de manejo de salmones, hay muchísimos más problemas. Yo voy a ver estos como un ejemplo y la idea es que nos hagamos la idea de cómo se modela, ¿ya? En el mundo de programación matemática, ¿ok? Entonces, vamos con el primero, en el tiempo que tengo.
Y vamos con el primero, que se llama el problema de localización. Localización a costo mínimo. La localización a costo mínimo asume que ustedes tienen un mapa. Disculpen, es según yo el mapa de Santiago, así que disculpen. Es un mapa, ¿ya? Tienen ese mapa y asuman además que, por un tema de simplicidad, por supuesto uno no puede estar milímetro a milímetro, celda, digamos, baldosa a baldosa de su casa, viendo dónde va a localizar algo. Así que vamos a asumir que uno hace una discretización de ese mapa, y que la discretización de ese mapa son justo los cuadritos de la cuadrícula del cuaderno que tengo ahí detrás, del cuaderno virtual que tengo ahí detrás, y que en cada uno de esos uno hace una aproximación de que hay algunos puntitos donde ustedes van agrupando la demanda de esos, que pueden ser, por ejemplo, conjuntos de manzanas, digamos, de la calle donde ustedes están agrupando la demanda que hay. Y en esos puntitos se agrupa la demanda. Es decir, hay puntos discretos, y en esos puntos discretos, con esos puntos discretos, ustedes describen todo su mapa. ¿Ok? Entonces, el mapa está compuesto por J puntos discretos, donde está la demanda, pudiera ser una demanda. Por ejemplo, las cajas que se tienen que enviar desde un cierto punto de distribución. Y va a haber, adicionalmente, un cierto conjunto que ahora lo voy a marcar con un puntito rojo y con una X, donde ustedes pudieran, no necesariamente está instalado, pero son puntos I pertenecientes a I, que es subconjunto de J, donde se podría instalar una facilidad, una facility, pero en realidad yo voy a decir una bodega entre comillas, o sea, porque estamos hablando de acá de cajas de que se envían, y acá una bodega voy a poner, pero puede ser cualquier cosa, un facility, que tiene que abastecer esas demandas. Pero ahí se podría, ojo lo que dije, no es que ahí estén, a lo mejor voy a abrir menos que eso, ¿ya? A lo mejor las tengo que abrir todas, no sé. Pero vamos a suponer, por supuesto, que la capacidad de esa bodega es mucho más grande que la demanda, para que el problema sea factible. ¿Ok? Voy a poner ahí un par más. Entonces, vamos a asumir también que yo conozco el costo de inversión en esa bodega, que está ubicada en punto I. Yo lo conozco. Y el costo en plata de instalar una vez, porque solo puedo hacer una vez, no es que pueda instalar 1, 2, 3, 5 bodegas en el mismo punto, instalar una vez, una bodega, la bodega o el facility en el punto I perteneciente a I, digamos, ya pongamos el tiro la capacidad, con capacidad, voy a inventar las letras, capacidad cap I, por supuesto. ¿Ya? Tiene esa capacidad, es la capacidad máxima. Ok, conozco eso, conozco los costos de inversión, y adicionalmente voy a conocer lo que se llaman costos le voy a poner costos de transporte, que es el costo de abastecer a la demanda J a través del punto de la bodega, ¿ya? Y son los pesos por caja de abastecer a J con I. J en J y N. Conozco esa información. Entonces ahora voy a hacer una pequeña nubecita para explicar un concepto que es el trade-off. El trade-off de transporte versus inversión. ¿Qué es el trade-off logístico? Es el trade-off logístico. Hagamos el siguiente ejercicio. Me quedó horrible el gráfico, pero disculpen. Este es el número de facilities o de
localizaciones o de instalaciones de bodega, pero hagámoslo simple. Hagamos el número de localizaciones y acá hablemos de plata. Una pregunta. ¿Qué creen ustedes que pasa con el costo de transporte en la medida en que yo subo el número de localizaciones? Por ejemplo, si tengo una sola bodega y el costo de transporte, tengo que llevar las cajas desde mi bodega hacia el costo, hasta puntos que están muy lejos, y tengo que abastecer todo ese mapa que está acá, todo el mapa. Entonces, si yo la tengo al medio, por ejemplo, si estuviera en ese punto que está ahí, y no hubiera ni una más, yo tendría que llegar súper lejos. Entonces hay una. Pero si hay dos, voy a atender las que están más cerca, con las que están más cerca, y la que está más lejos no la voy a atender con la que corresponda, no con la que está más lejos, digamos. Y en la medida en que va creciendo el número de instalaciones, hasta que lleguemos a un punto absurdo, imagínense que estamos instalando farmacias, y en cada manzana, es que casi es verdad, en cada manzana de Santiago hay una farmacia. ¿Qué pasa con el costo de transporte? ¿Qué les pasa a ustedes porque hay tantas farmacias? ¿Tienen que gastar benzina para ir a la farmacia? La respuesta Va es... disminuyendo. Va disminuyendo. Súper. Entonces, el costo de transporte, en la medida que el número de localizaciones crece, el costo de transporte lo va a hacer con otro color chico. El costo de transporte no llega a cero tampoco. Para mí me quedó feo, ¿no? Uy, que ando pavo. A ver, espérense. Y ahora borré todo. No, mal. Mal. A ver. Número de localizaciones. Rojito. Y este es el costo de transporte. El costo de transporte baja a la medida en que el número de localizaciones sube. Tú mismo, Nicolás, entiendo que tienes experiencia en esto. ¿Qué pasa con el costo de número de localizaciones en la medida en que yo pongo más localizaciones? ¿El costo de qué, profe? Del número de facilities, del número de bodegas. Si yo pongo una bodega, dos bodegas, tres bodegas, cuatro bodegas, ¿qué pasa con el costo? Va aumentando, Va aumentando. porque uno empieza a tener plata inmovilizada en cada uno de los puntos. Exactamente. Entonces el costo de instalación o el costo de inversión en nuevas bodegas es más grande. Ahora, ustedes me pudieran decir, pero profe, ustedes pueden ir poniendo bodegas más chicas, pero ahí está lo que dice Nicolás. O sea, el costo de instalación, por mucho que sea más chica la bodega, uno no puede poner una cajita de cartón afuera en las casas para tener ahí sus puntos de bodega. Eso no sirve de bodega. Hay que comprar un terreno, pagar contribuciones, tener instalaciones, pagar la luz, y hay un costo fijo muy alto. Es decir, aunque pongan bodegas muy chicas, farmacias muy chicas, igual hay un costo base que es muy alto, y eso impide que haya economías de escala, y por ende, en la medida que sube el número de localizaciones, sube el costo de inversión en facilidades. Y por supuesto, ¿qué es lo que nosotros andamos detrás cuando andamos buscando este tipo de modelos? Es minimizar los costos totales. Y la suma de los costos totales tiene esa forma. Es decir, va a haber un punto, ahí me quedó un poco corrido, pero va a haber un punto en donde se juntan estas dos curvas, que es el punto mínimo, donde el número de instalaciones es óptimo. ¿Ya? Y este trade-off de transporte contra bodega se repite en muchos mercados. Entonces, lo que yo les quiero transmitir ahora son dos cuestiones que están interlazadas. ¿Cuál es el número mínimo de bodegas que yo pudiera poner para abastecer la demanda, en la medida en que la capacidad sea lo suficientemente grande? La respuesta es 1. Yo no puedo tener menos que 1, y por eso fui cuidadoso de poner aquí 1. O sea, yo no puedo poner 0 si quiero abastecer la demanda, por supuesto. Tengo que poner 1 al menos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La mayoría, de hecho, créanme que la mayoría, me gustaría que no fuera la mayoría, pero a mis alumnos que no les pase. La mayoría de la gente en la industria, cuando se enfrenta con este tipo de problemas, ¿qué es lo que hacen? Dicen, ok, ¿cuánto cuesta la bodega? Te voy a torturar, Nicolás, así que estate atento. ¿Qué hace la mayoría de las personas cuando dice, ok, ¿cuánto cuesta una bodega? $1.000.000. Ya, $1.000.000. Perfecto. ¿Cuánto cuesta un viaje de transporte de una persona, tener una tripulación andando un día? No sé, 100 lucas. Estoy inventando.
100.000 pesos. $1.000.000 versus 100 lucas. Si uno mira este gráfico, dice, bueno, $1.000.000, entonces el costo de bodega está mucho más arriba de lo que está diciendo el profe. Mucho más arriba. Esa línea roja está por arriba, arriba, arriba. Es decir, la curva verde en realidad puro crece. Y por ende, ¿cuántas farmacias tendría que poner yo? Nicolás. Si el costo de transporte, imagínate que el costo de transporte es despreciable, o sea, esa curva roja que decrece, es chica, tan chica que está casi pegada en cero. ¿Cuál es la curva que prevalece? La de inversión. Inversión, claro. ¿Y cuál es el punto mínimo de la inversión? ¿Cuál es el? Uno. Uno debería por lo menos tener un lugar. Uno. No puede ser cero, pero debe ser uno. Pero esa es una solución factible. O sea, es una solución. ¿Está bien el análisis que hice o tengo algún error conceptual? ¿Le ven algún error? Porque tiene un error lo que yo dije, pero lo hice a propósito. ¿Por qué me equivoqué? ¿En qué argumenté mal? Lo dije hace un rato respecto de la importancia de las decisiones operativas. ¿Está bien la comparación que hice de las 100 lucas de la cuadrilla contra la instalación? Porque está comparando niveles o jerarquías de toma de decisiones distintas, porque por un lado el transporte podría pensarse quizás es del día a día y donde yo pongo una bodega y ese $1.000.000 tengo que mirarlo en el largo plazo. No puedo mirarlo Okay. en la operación del día a día. Bacán, súper, estoy de acuerdo contigo, pero yo quiero la solución. Voy a poner de fresco, yo soy el gerente. Yo soy el gerente, tú me tenés que llegar con la solución, pero yo quiero la mejor solución. Pues, ¿cuántas farmacias pongo? ¿Una grande en el centro de Santiago? ¿Esa es la solución? ¿Cómo lo harías? No, bueno, en términos así como bien coloquiales, no tendría por ser una grande en el centro, sino que uno podría pensar en varias pequeñas en algún lugar, no sé, puede ser en la periferia, dependiendo como de la grilla. Ok, pero pongámonos de nuevo en el caso, porque yo te digo, bueno, el costo de transporte son 100 lucas, el costo de la farmacia va a ser $1.000.000. ¿Cómo hago el análisis? ¿Dónde está el problema? ¿Está bien comparar 100 lucas contra $1.000.000? No, pues no. ¿Por qué? ¿Por qué está mal? ¿Qué está mal en ese argumento? Todos. ¿Qué está mal en ese argumento? Porque no son 100 lucas, pues, chiquitos. Son 100 lucas por absolutamente todos los viajes que se van a dar en el largo de la vida útil de la farmacia. Y es ahí donde gestión de operaciones sale, que es para que no me peleen, para que no se me enojen mis colegas de gestión de operaciones. Ahí es donde importa, pues, chiquillos. Porque ustedes no pueden hacer el análisis de cuánto les va a costar el moverse desde su casa al trabajo un día versus el costo de la casa cuando se decidieron cambiar de casa. Ustedes lo van a hacer por los 20 y algo, 30 años que van a vivir en la casa. Entonces ahí entramos en evaluación de proyectos. Es decir, este costo de inversión y este costo de transporte tienen que estar en peras con peras y manzanas con manzanas. Es decir, si van a analizar las 100 lucas del costo de transporte en un día, deben traer a valor presente anualizado el valor del $1.000.000. Y para el otro lado, si es que van a hacer el análisis en el $1.000.000, en las manzanas, deben llevar el costo de transporte a manzanas y calcular 20 años de transporte. Ah, y ahí sí que es importante gestión de operaciones, ¿no? Ahí se habían olvidado gestión de operaciones, pero sí, era importante, es importante. O sea, lo importante acá es que ustedes deben tener en sus cabezas que esos dos costos que yo estoy poniendo en forma, y de verdad prefiero gastarme el tiempo aunque ni siquiera se los pregunte, pero no quiero que a ninguno de ustedes les pase, a ninguno de mis alumnos les pase que lleguen con una solución, hacer el ridículo frente al jefe y le digan una farmacia. Porque la respuesta no es una farmacia. Es porque se equivocaron en meter los costos. ¿Ya? Entonces, tienen que hacer la pega de hacer esa evaluación de proyecto. Ya sea de anualizar la inversión y traerla a una anualización mensual, por ejemplo, diaria, o una mensualización o hacerlo diario, o para el otro lado, hacer el proyecto de 20 años de transporte. Y esos proyectos, o sea, es decir, lo que les quiero decir es que eso que yo estoy poniendo de fresco y que muchos profesores llegan y explican y dicen C sub I y C sub T,
eso cuesta sudor y lágrimas calcularlo. Y asumo, Nicolás, que tú estás sudando sangre para calcular los costos de tus problemas en tu doctorado. Sí, sí, efectivamente. Entonces, Sí. que esos numeritos que parecen tan inocentes son muy difíciles de calcular. ¿Ya? Así que, ojo con eso. Si ahí me están reclamando y tienen toda la razón, quedamos con el trade-off principal, con los parámetros definidos. Vamos a comenzar con el modelo de localización, la otra clase, y vamos a ver 2 modelos de localización. Les voy a dejar colgados. A ver, aquí les pido la informalidad, disculpen la informalidad que voy a tener ahora. Yo tengo algunos papers que son míos, son mi autoría, ustedes van a ver que soy autor. Sin embargo, el derecho de autor está por sobre la revista en la cual los publiqué. Entonces, lo que yo voy a hacer es que yo les voy a publicar el link oficial, ¿ya? Pero si ustedes se meten a una red social, la cual se pueden compartir, que es una red social de investigadores, que se llama ResearchGate, yo se los puedo enviar por ahí, ¿ya? Para hacerlo formal. Pero no lo voy a colgar en Canvas, porque no es propiedad mía, sino que es propiedad de la revista. Y les voy a compartir, no me acuerdo si es .com o .org, ¿ya? Pero ustedes búsquenlo, ResearchGate. Yo les voy a, me pueden buscar a mí ahí con mi perfil de la universidad, y yo les voy a compartir 2 papers que son de localización. ¿Ya? De localización, para que se hagan una idea para que no lo lean entero, no son tantas hojas, pero es denso, los papers son densos, pero que se hagan una idea del modelo y eso de qué se puede usar, ¿ya? Estoy ahí, les voy a contar, estoy muy contento porque ese fue el 2014, de hecho que hace ya años, ¿ya? Que estuvimos en una final internacional, quedamos finalistas entre 8 finalistas mundiales de una aplicación de localización que fue para el Cuerpo de Bomberos de Santiago. Fue hace harto años igual, pero lo hicimos acá en la universidad y estoy contento. Ahí les voy a enviar los links. Voy a poner los links solamente en Canvas. Si ustedes quieren ver los papers, obviamente si los papers son míos, yo los tengo, me contactan por ResearchGate, se meten ahí y yo les envío por esa vía, les voy enviando el paper, digo, ¿ya? Esos chiquillos, quedamos hasta acá. Les agradezco la asistencia y la participación, y que estén bien, chiquillos. Ya les subo a la tardecita, me quedo editando videos si es que es necesario, si queda bien lo subo así, y el material, ¿vale? Que estén súper bien. Chao, profe, cuídese. Chao, profe, gracias. Bien, Chao, profe, chao. muchas gracias, nos vemos. Nos vemos, chao, chao. Me descuelgo.